Hay algo que les quiero acotar. Digamos que lo que yo les he dado son generalidades. Sin embargo, si alguno tiene la intención de irse del país, si se ponen a revisar los exámenes que hacen en otros países, prácticamente las preguntas son como si fuesen residentes de posgrado. Entonces, por eso, en un inicio yo les dije, mis preguntas no son específicamente lo que yo coloco aquí solamente son generalidades. Lo ideal es que vayan más a fondo. No solamente para cultura general, sino porque es necesario en caso de que se quieran ir, porque de verdad que las preguntas son como si fuese ni siquiera a nivel posgrado, sino a nivel especialista. Entonces, ahí en relación a las fracturas de tobillo tenemos unas características especiales. Son fracturas articulares. Como vemos en la imagen, tenemos una fractura del peroné, tenemos una fractura del malleolo tibial y hay una subluxación. Entonces, al haber esto se pierde la congruencia articular, por lo tanto son fracturas que deben corregirse lo más perfectas posible. Entonces, si son fracturas desplazadas, hay que restaurar la anatomía articular normal, y está descrito casi en toda la literatura, y es cierto, que cuando llega el paciente con una fractura de tobillo es visto con indiferencia, es decir, ay, eso es sencillo, eso se corrige así, se le coloca un yeso, y no se evalúa las complicaciones que más adelante presenta, que es la artrosis y posteriormente el dolor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es la característica especial? Luego de la corrección quirúrgica es buscar la congruencia articular. Entonces, en relación a la evaluación, por supuesto, la historia clínica, la enfermedad actual, y vamos a buscar el mecanismo de lesión. Si es de baja energía, en este caso son los pacientes que hacen torsión, pie fijo y giran la pierna. Alta energía pueden ser accidentes de tránsito, incluso heridas por arma de fuego. ¿Qué vamos a observar? Si hay deformidad, la capacidad para soportar peso, el patrón de fractura, que va a depender de la posición del pie y del tobillo. Eso me va a dar el mecanismo de lesión, que lo vamos a ver más adelante. Y las comorbilidades. Estas 4 comorbilidades son muy importantes: la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, la neuropatía y el tabaquismo, porque dependiendo de ellas la evolución de la fractura puede ser satisfactoria o no. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, el problema con ellos es que los pequeños vasos ya están lesionados. Entonces eso hace que la piel no regenere rápido, haga lesiones a nivel de las partes blandas de forma severa. La neuropatía, porque no hay sensibilidad a nivel de la extremidad, y el tabaquismo, porque no hay consolidación ósea. El tabaquismo interviene en el proceso de consolidación. Entonces aquí tenemos una clasificación, que es la clasificación de Laue-Hansen, la vamos a ver ahora más específico, que son los tipos de movimientos que los vimos ahora: supinación, abducción, supinación, rotación externa, pronación. Entonces, dependiendo de la posición en la que se encuentra el pie, la fuerza deformante me va a producir el trazo de fractura. Entonces, esto lo vamos a ver ahorita en una imagen. En relación al examen físico, vamos a ver la deformidad. Observamos aquí la deformidad en esta imagen. Clínicamente uno pudiese sospechar que está subluxo o está lujado. Habría que hacer un estudio radiológico, pero aquí observamos la deformidad, el edema, las heridas cuando son fracturas abiertas, dependiendo del tipo. Ya conocen la clasificación de fracturas abiertas de Gustilo y Anderson. Ok. La clasificación de Gustilo y Anderson, hay 2 tipos de clasificaciones para las fracturas. Están las fracturas cerradas, que se van a clasificar dependiendo del segmento anatómico. Si es diafisaria, si es metafisaria, y dependiendo si es proximal o distal. Eso es dependiendo del segmento anatómico. Y si son las fracturas abiertas, están las fracturas abiertas por Gustilo y Anderson. Las fracturas abiertas se clasifican en 3 tipos. Están las fracturas abiertas tipo 1, que la lesión, la herida que se presenta es menor a 1 centímetro. Están las fracturas abiertas grado 2, que son de 1 centímetro hasta 10 centímetros. Y las fracturas abiertas grado 3 se subdividen a su vez en A, B y C, que son mayores a 10 centímetros. Entonces, tenemos las fracturas abiertas grado
grado 3 tipo A, que pueden ser mayor a 10 centímetros, pero hay lesión de partes blandas, o sea, hay lesión de partes blandas, pero hay cobertura de la piel, de las partes blandas. Tenemos las tipo B, 3B, hay lesión de las partes blandas, pero no hay cobertura. Y las tipo 3C, no importa si hay lesión de partes blandas o no, la característica principal de las 3C es que hay lesión vascular. Entonces, y hay una característica especial para las fracturas abiertas, que son las heridas por arma de fuego y la zona en donde haya ocurrido la fractura abierta. Así sea una fractura de 1 centímetro, pero si el paciente estaba en un terreno contaminado, se clasifica como una fractura abierta 3A. Igualmente las fracturas por arma de fuego. Fracturas abiertas por arma de fuego son fracturas abiertas 3A. Entonces, en este caso podríamos decir que es una fractura abierta grado 2. Entonces observamos los hematomas, los cambios de coloración, dependiendo si el paciente tiene comorbilidades, dependiendo si hay una lesión vascular, que también puede ocurrir en los casos si hay una luxación o una subluxación, que puede hacer compresión a nivel del paquete vascular, más que todo a nivel medial. Se observa el estado neurovascular, la sensibilidad y las flictenas. Aquí observamos cómo, dependiendo de la cinemática del trauma, si es de alta o baja energía, se forman las flictenas. ¿Cómo distingue un grado 2 de un 3A? ¿Cómo? ¿Cómo puedo distinguir un grado 2 de un 3A? El grado 2, ya te dije, mayores de 1 centímetro hasta 10 centímetros. Y la 3A es porque la lesión, hay lesión de partes blandas severa, pero tiene cobertura cutánea, o sea que todavía puede suturar. Si es menor de 10 centímetros, pero tú le puedes dar cobertura una vez que lo llevas al quirófano. O sea, es una herida anfractuosa, pero puedes darle cobertura. Las reglas de Ottawa son muy importantes porque nosotros aquí realmente no las tomamos en cuenta. Sin embargo, la parte médica como tal, digamos quienes los administradores de la salud están insistiendo en que se utilicen estas reglas, porque estas reglas lo que me evitan es que haya mayor uso o mayor indicación de estudios radiológicos. Entonces, si clínicamente el paciente, no es que llegue el paciente, aumento de volumen en el tobillo y le pide una radiografía, no. La idea es que se apliquen estas reglas previo a solicitar un estudio radiológico. Sin embargo, si hay un paciente con un traumatismo de alta energía o que llegue con una deformidad o un edema importante, pues nos olvidaremos de las reglas de Ottawa y se solicita el estudio radiológico. Sin embargo, esto es lo que se quiere implementar. Ya esto tiene mucho tiempo, pero es importante que lo sepan. Entonces, lo evalúan tanto para el tobillo como para el pie. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la parte del pie, que es lo que se debe evaluar antes de solicitar un estudio radiológico. Entonces, el paciente llega con un traumatismo a nivel del tobillo, entonces si hay dolor a la palpación a los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del malleolo lateral, puede solicitar el estudio radiológico. Dolor a la palpación a los 6 centímetros del borde posterior pero medial, o sea sería malleolo medial, y si el paciente, a pesar de que tiene un traumatismo de tobillo, lo ponen a caminar o a apoyar, si da 4 pasos sin ayuda, pues entonces no solicitamos el estudio radiológico. Pero si nos ponemos a evaluar el paciente que llega, ni siquiera se le puede tocar el tobillo. Entonces, lo mejor es solicitar el estudio radiológico. Hay que evaluar cara lateral, que haya dolor a nivel 6 centímetros a nivel del peroné. Si hay dolor a la palpación en esa porción, durante eso usted puede solicitar el estudio radiológico. De igual forma, si hay dolor a nivel de la cara interna o malleolo medial. Si con esto todavía está dudoso, debe poner a apoyar al paciente. Si el paciente da 4 pasos sin apoyo, no es necesario solicitar el estudio radiológico. Pero si está presente, hay que solicitar el estudio radiológico. Esto se los traigo a cotación simplemente para cultura general, de verdad que no, este no.
las mediciones. Esto sí lo tienen que tomar en cuenta. Paciente que llegue con una lesión a nivel del tobillo, son 3 estudios radiológicos lo que hay que pedir de forma importante. Tenemos la vista anteroposterior, donde vamos a observar malleolo medial, el espacio articular, porción distal de la tibia, porción distal de peroné y astrágalo. Entonces esta es una vista anteroposterior. La vista de mortaja es para observar si hay lesión o no a nivel de la sindesmosis, porque dependiendo del grado de lesión de la sindesmosis se decide la conducta si es quirúrgica o no. Y la vista lateral, donde vamos a ver el astrágalo en toda su anatomía y la porción distal tanto de la tibia como del peroné. ¿Bien aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en una vista radiológica, para ver si hay lesión o no de la sindesmosis, se puede realizar o evaluar la inestabilidad a nivel del tobillo. Por ejemplo, en esta imagen, si traspolamos aquel círculo aquí, digamos que lo podemos traspolar aquí y está indemne. En el caso de que hayan lesiones a nivel de la mortaja o fracturas como las que vimos anteriormente, pues lo más probable es que la indemnidad del círculo pues se vea comprometida. Esto es lo que me refiero que es para cultura general, porque dependiendo de estas características es que se toma en cuenta el criterio quirúrgico dependiendo del tipo de fractura. Entonces, dentro de las mediciones radiológicas tenemos el espacio claro, que viene siendo este, que es el espacio articular, que no debe ser mayor a 4 milímetros. El ángulo talocrural lo que me evalúa es la relación que hay entre el malleolo medial y el malleolo lateral. El malleolo lateral siempre está más descendido que el malleolo medial. Entonces, esto se evalúa es porque cuando hay fracturas a nivel de distales del peroné, él asciende. Entonces, dependiendo de eso, pues se evalúa. El valor normal es de 83 grados. El ángulo de inclinación del astrágalo es porque habíamos dicho que dependiendo de la posición del pie es que se produce la lesión. Si tenemos, ya sabemos que un pie fijo, si el pie fijo rota la extremidad, no rota como tal la pierna, sino el astrágalo sobre el plafón tibial. Digamos que este es el astrágalo. Ya. Esto vendría siendo el plafón tibial, esta línea. Esto es el plafón tibial. Entonces, cuando el pie queda fijo, quien se desliza o quien rota es el astrágalo sobre el plafón tibial. Y por eso es que se producen las fracturas a nivel del peroné o a nivel del malleolo medial. Entonces, si hay un desplazamiento a nivel del astrágalo, pues entonces el ángulo de inclinación pues va a ser mayor. La línea de Shenton es un círculo que vamos a evaluar, como lo estamos viendo aquí. Cuando el peroné se asciende, pues este círculo es más arriba. Entonces él debe estar alineado. Aquí más o menos lo podemos ver. Hagamos aquí el círculo debe de ser congruente con la porción del astrágalo y la porción distal del peroné. Entonces ese círculo debe ser congruente. Cuando el peroné está ascendido, por supuesto se pierde la línea de Shenton. Y la anchura de la sindesmosis o el espacio claro medial, el espacio tibio peroneo medial, es para evaluar si hay separación o no de la sindesmosis. Esto es de 5 milímetros. Si es mayor a 5 milímetros, pues entonces hay una ruptura de la sindesmosis. En relación a la clasificación, tenemos la clasificación de tipo anatómica, que ya la conocen, que es la clasificación de Weber. La clasificación de Weber va en función de la sindesmosis. Entonces tenemos las Weber A, que están por debajo de la sindesmosis, las Weber B, que están entre la sindesmosis, y las Weber C, que son suprasindesmales o están por encima de la sindesmosis. Entonces, dependiendo del mecanismo en el que se encuentra el pie, que lo vamos a ver más adelante, es que se produce el trazo de fractura. Y también a su vez la podemos clasificar en malleolares, unimaleolares o fracturas solamente distal del peroné, bimaleolares, distal del peroné y malleolo medial,
y trimaleolares cuando están ellas dos, pero se compromete la porción posterior del tobillo. Entonces eso es desde el punto de vista anatómico. La transindesmal, la Weber B. Esa es la más, porque digamos que un 50% se puede manejar no quirúrgica y un 50% se puede manejar quirúrgica. Aparte es una lesiona la sindesmosis y pues para eso se pide la radiografía de mortaja para evaluar si hay que reparar la sindesmosis en el momento de la cirugía. Entonces aquí observamos una Weber A, esta es una Weber A, esta es una Weber B que está dentro de la sindesmosis, pero a su vez es una bimalleolar porque tiene malleolo medial, y una Weber C por encima de la sindesmosis. Todas son radiografías de mortaja. Fíjense que esta imagen se correlaciona con esta. A pesar de que tiene la fractura en esta imagen, como la vemos aquí, la sindesmosis como es una proyección de mortaja, pues la proyección de mortaja no lo dije. Disculpen, la proyección de mortaja se diferencia de la proyección AP es porque el pie debe ir en rotación de 15 a 20 grados, rotación interna. Entonces al hacer la rotación interna me abre la mortaja. Entonces en la Weber A no hay lesión porque está por debajo de la sindesmosis. En la Weber B, esta es una proyección de mortaja, rotación de 15 a 20 grados del pie, y observamos la fractura a nivel del malleolo medial y el desplazamiento de la ruptura de la sindesmosis. Igualmente la suprasindesmal. Aquí también hay ruptura de la sindesmosis. Entonces, para eso se pide la proyección de mortaja, para ver la indemnidad de la sindesmosis. Entonces, esta es la otra clasificación, que es la clasificación de la Hansen. Esto es dependiendo de la posición del pie, como lo hemos visto anteriormente. Entonces tenemos, si el pie está en supinación, pero hay una pronación pie supinado con rotación externa. Tenemos supinación del pie y rotación hacia afuera. Si supinación del pie. Tenemos el pie supinado. Dijimos que el pie supinado, el hallux mira hacia arriba. A su vez hace rotación externa. Entonces, se hace, ¿cómo? Como una versión. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, ¿cómo? Ajá, tenemos pie supinado y al mismo tiempo hacemos rotación externa. Entonces, la fuerza de la mayor tensión va a ocurrir del lado lateral. Entonces, si ocurre del lado lateral, vamos a tener aquí se observa el trazo. ¿Esta fractura es qué tipo? ¿Cuál? Weber B. Es una fractura transindesmal. Si continúa la lesión, si la fuerza deformante continúa, me va a fracturar malleolo medial y malleolo posterior. Si captan, supinación, rotación externa. Si no se mantiene la fuerza deformante, solamente me va a hacer una Weber B. Si la fuerza deformante continúa, me va a hacer una fractura del malleolo posterior y una fractura del malleolo medial. Entonces tenemos, dependiendo de la posición del pie, ocurre la lesión. Entonces la otra deformidad es pie en supinación, pero en aducción. Es decir, supino, pero hacia adentro. Entonces, ¿qué me va a hacer? Una fractura simplemente transversal del malleolo lateral. ¿Qué fractura es esta? ¿Es una Weber qué? Es una Weber A porque está por debajo de la sindesmosis. Este es un tipo de mecanismo. El otro mecanismo es el pie en pronación. Pie en pronación, tenemos que el hallux mira hacia abajo. Igual, el pie hacia abajo, rotación externa, pero aquí me hace una fractura de malleolo interno. Si continúa la fuerza deformante, me va a hacer una Weber C. Si continúa la fuerza deformante, me puede hacer una fractura de malleolo posterior. En el caso en que tenga pie en pronación, pero la extremidad, la fuerza deformante es en abducción, igual me va a hacer una fractura del malleolo interno, pero me va a hacer
una fractura conminuta suprasindesmal a nivel del peroné. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos digamos que la forma en cómo ocurre la fractura. Por supuesto aquí se incluye también las lesiones a nivel de la parte ligamentaria. Si hay supinación y aducción, se produce una fractura de peroné infrasindesmótica, que puede asociarse a una fractura vertical del malleolo interno con impactación interna en el pilón tibial. Supinación y rotación externa y desgarro del ligamento tibio-peroné inferior y anterior, fractura espiroidea corta del pedodistal, análogo a la Weber B, lesión del malleolo posterior y puede estar asociada a una fractura del malleolo interno y una lesión del ligamento deltoideo. Cuando son fracturas severas, cuando prácticamente observamos este tipo de lesiones, siempre hay lesión de la sindesmosis. En las Weber B siempre hay lesiones de la sindesmosis. Pronación, rotación externa, tenemos lesión del ligamento medial, lesión del ligamento tibio-peroné anterior, fractura de peroné alta, no la Weber tipo C, y la pronación aducción, tenemos igual lesión medial, ligamento tibio-peroné anterior, fractura transversa de peroné conminuta, pero también simula una fractura, una Weber C. ¿Sí? Bien. En relación al tratamiento, tenemos tratamiento no quirúrgico y tratamiento quirúrgico. Como les había explicado, el tratamiento quirúrgico hay que hacer la radiografía de mortaja para ver la indemnidad de la sindesmosis. Sin embargo, en este caso el paciente tiene una fractura infrasindesmal, una Weber A no está desplazada. En la proyección lateral tampoco se observa el desplazamiento, pues entonces el tratamiento aquí en el paciente es no quirúrgico o conservador. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Si el paciente tiene un edema importante y lesión de las partes blandas, pues simplemente colocamos una férula posterior. Pero si el paciente no tiene cambios a nivel de las partes blandas, pues se coloca una inmovilización con un yeso suropédico. En algunos casos se utilizan las férulas en apoyo. Estos son ortesis para que el paciente, a pesar de tener la fractura, pues pueda deambular, porque son fracturas que muy raras veces se desplazan. En relación al tratamiento quirúrgico, por supuesto va a depender del tipo de fractura. Ya vimos que las Weber A no son quirúrgicas, sin embargo cuando se desplazan pues hay que corregirlas, pero si no, el tratamiento es conservador. Entonces aquí observamos una fractura a nivel del malleolo posterior, una fractura a nivel transindesmal, entonces hay que estabilizar la sindesmosis, se pasa un alambre a través del malleolo, a través del peroné y a través de la tibia para mantener cerrada la sindesmosis, y se coloca una placa de contención a nivel del peroné para mantener estable la fractura. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso en el que hay fracturas a nivel del malleolo medial, se fija el malleolo medial con un tornillo o con un alambre de cerclaje. Esto es cultura general para ustedes. Simplemente lo que tienen que tener presente es que fracturas Weber A no son quirúrgicas, se manejan de forma conservadora, y de Weber B hacia arriba las probabilidades de que sean quirúrgicas son altas. Y va a depender del tipo de trazo el tratamiento que se vaya a utilizar. Si hay lesión o no hay lesión de la sindesmosis, por ejemplo en este caso no hay lesión de la sindesmosis, pues no se coloca ningún tornillo a través del peroné ni a través de la tibia. Entonces aquí observamos una fractura Weber B, fractura bimalleolar porque tiene malleolo peroneal, malleolo medial, se fija la fractura con una placa y se fija el malleolo medial con un tornillo. En este caso tenemos una luxofractura y una lesión de la sindesmosis. Para poder corregir la sindesmosis, como les había mostrado en la imagen anterior, se pasa un tornillo a través del peroné y a través de la tibia para cerrar la sindesmosis. ¿Cuál es el problema con esta fractura? El problema con esta fractura, a pesar de que la intención y la idea es que la cirugía quede completamente articular y congruente, es que el cartílago, por el tipo de lesión, se lesiona. Y eso me produce una artritis a largo plazo, una artrosis a largo plazo. Entonces son pacientes que
de manera temprana ya tienen dolor a nivel del tobillo, hay cambios degenerativos a nivel del tobillo. Entonces, ¿qué es lo más importante en el tratamiento? La estabilización ósea, que es una reconstrucción perfecta. Esto sería una reconstrucción perfecta. Malleolo medial, malleolo peroneal, y si medimos los ángulos, hacemos las mediciones, observamos que el espacio articular está conservado, tenemos la línea de Shenton conservada, el espacio, el ángulo talocrural también se mantiene, está conservado. Esto es lo que buscamos en el momento de hacer una corrección quirúrgica. La mayoría de las veces se lesiona el ligamento deltoideo. Siempre debe repararse el ligamento deltoideo. Hay maniobras en quirófano que uno las aplica para reparar el ligamento deltoideo. Para decidir el tratamiento tenemos criterios relativos y criterios absolutos. Dentro de los criterios relativos tenemos fracturas Weber-B que no estén desplazadas, que el paciente tenga comorbilidades. Dependiendo de las comorbilidades que presente, pues eso nos hace que el criterio quirúrgico sea relativo. En este caso, el paciente tiene un criterio absoluto de cirugía. Por supuesto, no es una emergencia que juro hay que hacerlo de inmediato, pero es un criterio absoluto para una planificación quirúrgica. Y por supuesto, cada tipo de fractura requiere una osteosíntesis específica. Como lo vimos, todo va a depender si la placa es más corta, placas largas, si hay que colocar tornillos transindesmales, si hay que hacer cerclaje a nivel del malleolo medial, o incluso también se puede hacer cerclaje a nivel del malleolo lateral. Digamos que esta es una clase corta porque si lo hago nivel residente se complican. ¿Qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo que necesito que ustedes, porque llegarán a la emergencia, rotarán con los residentes de posgrado? Lo que necesito es que identifiquen, sepan, paciente que llega con una lesión de tobillo, las reglas de Ottawa de verdad que no se deben utilizar, porque si el paciente tiene un nivel para el dolor alto y ustedes hacen la palpación, pueden descartar una fractura, una Weber A, por ejemplo. Entonces es preferible todo paciente con un traumatismo a nivel del tobillo hacer las 3 series radiológicas, antero-posterior, de mortaja y la lateral. Entonces eso es lo importante en el momento en que le llegue el paciente. Lo otro, las mediciones radiológicas, pues bueno, lo pueden evaluar, pero las clasificaciones en el momento en que ustedes estén allá y abran las historias, ustedes van a ver una radiografía y van a decir, esta es una fractura Weber A, hacen el diagnóstico, fractura con fractura bimalleolar o fractura de malleolo medial solamente, o fractura de malleolo lateral, todo dependiendo de la fractura que tenga, pero lo deben manejar. Si afectan la sindesmosis y si son dependiendo del fragmento afectado. Y la clasificación en relación al mecanismo es importante para que ustedes sepan cómo ocurre el trazo de fractura. Realmente esta es una clasificación para eso, para evaluar la biomecánica de la fractura. Y dependiendo de esto, para nosotros es importante porque en función a ello, pues también se hace el procedimiento quirúrgico. Hay otro tipo de clasificación que no la traje a cotación porque es mucho más extensa, que es la clasificación AO. La clasificación AO es mucho más específica y es por números, va por segmentos, por números. Entonces cada lesión que hay a nivel dependiendo de la forma del trazo, si está conminuido, si es oblicua, tiene una clasificación en específico. De verdad que la pueden leer, pues no es para ustedes, pero sí es importante que por lo menos le den una ojeada de qué se trata la fractura, la clasificación AO, que es la que mayormente nosotros utilizamos en los posgrados. ¿Alguna pregunta? Ajá. ¿Cómo? No entiendo. Ajá, la evaluación clínica. ¿Qué es lo que usted tiene que tomar en cuenta? El paciente le llega, usted tiene que evaluar mecanismo de lesión. El paciente le llega a la emergencia, usted evalúa qué ocurrió, qué le pasó.